Segundo bloque de este Crónica 2026 de hoy con Cami. Habíamos dejado planteado la consigna en el bloque anterior. Bueno, ¿cómo te lo hubiera imaginado a Sonia en esta marcha? Uy, no, para adelante, mí estado... al costadito, atrás, siendo parte de la logística, porque, bueno, vos dirás, me parece, por lo que yo tengo entendido, era muy, muy puntillosa, ¿no? Con todo, sí. Sí, era muy puntillosa, extremadamente puntillosa. No, hubiese estado adelante, no sé si hubiese llegado a marchar toda la marcha, capaz de lo cabeza dura que era, marchaba todo. Pero nada, hubiese estado muy contenta, muy contenta. No sé, yo me acuerdo de la marcha previa a que ella... La marcha del 2023, su última marcha, tuvo 100.000 personas en la calle. Y este año se duplicó ese número y bueno, eso a ella le emocionaba un montón. Eso, le emocionaba un montón. Entonces, nada, hubiese estado muy contenta. Creo que se hubiese bancado toda la marcha porque así era de persistente. Era muy persistente y se hubiese marchado todo eso, que fueron 2 kilómetros, claro. No sé, 2 kilómetros. Sí. Y nada, eso, muy contenta. Y nada, yo eso, estaba en la marcha disfrutándola y disfrutando nada, el post-marcha. Y nada, obviamente uno la extraña y dice, bueno, ¿qué diría? ¿Qué ganas de que esté acá? Porque nada, a veces estoy muy contenta. Bien. Vos sabés que te contaba fuera de cámara que periodísticamente siempre se prestó para todas las requisitorias y hubo una bastante especial por el laburo que tenemos en La Voz. Para los 30 años del golpe, concertamos una entrevista con Sonia, que en ese momento había sufrido un atentado y bueno, vino escoltada por el CAP en ese momento, de la policía. Y la nota era con Luis Adolfo Galván, ya fallecido Luis hace poquito también. Y ninguno de los dos, renegó del otro, de la entrevista, de la posibilidad de construir un diálogo, ¿no? Sabemos que el Mundial del 78 también tuvo una referencia muy particular en ese proceso militar, con la visita de Videla y demás, y bueno, con el desconocimiento que argumentaban los jugadores sobre lo que estaba sucediendo en ese momento. Bueno, Sonia le hizo su planteamiento, Galván contestó, y también hubo otra nota, por eso le hicimos en ese momento, que fue la que dio Estela de Carlotto con Julio Ricardo Villa, otro integrante también de ese plan de campeón del mundo. Y bueno, se dieron esas posibilidades. Jamás renegó, en este caso Sonia, por eso nosotros lo contamos, porque lo vimos. Era una situación muy particular que vivía ella. Podría haber dicho, che, mira, pasa esto. No, y vino lo mismo, preguntó a la hora que había que estar y a la hora que había que estar, estuvo puntualmente, contestó todas las preguntas y se retiró y mantuvimos la relación durante mucho tiempo. No se sintió molesta para nada, como tampoco Galván, y pudimos llevar adelante una entrevista que fue bastante difícil, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con estas situaciones, Cami, que vos has vivido, porque sos muy joven, de maneras de retratar todo este tipo de situaciones, ¿no? Que se fueron dando con los distintos aniversarios, ¿no? ¿Cómo fuiste viviendo vos todo este tipo de difusiones con historias nuevas que también se han ido conociendo, ¿no? No, y con respecto a lo que decías, sí, las abuelas siempre nos enseñan, o sea, ellas siempre eligieron el diálogo, inclusive dentro de la dictadura, o sea, se sentaron a hablar con todos los gobiernos, con todas las personas, porque como no nos dijeron nada, ni de dónde están los nietos, ni de dónde están los cuerpos de nuestros familiares, siempre eligieron enfrentarse tanto a una cámara o periodistas como eso, a personas que quizás pueden haber sabido algo de lo que estaba sucediendo y preguntar. Entonces es algo que bueno, en abuelas eso está muy presente, de bueno, elegir el diálogo y la pregunta y acercarnos, aunque las ideologías sean diferentes, porque bueno, no tenemos información, entonces ha sido siempre una apuesta de la organización, el diálogo y bueno, eso. Inclusive desde este lado del mostrador, desde el punto de vista periodístico, viste que los videos estaban en su momento, pero bueno, se han ido conociendo con el correr de los años. Sobre todo esta pregunta que hizo José López, ¿no? el periodista que le pregunta a Videla
por la condición del desaparecido y queda en la historia esa respuesta, pero poco se había dicho de quién había formulado la pregunta y del deber periodístico, porque viste que también ha existido mucho cuestionamiento sobre la labor periodística que se hizo en ese momento, teniendo también alguna represión y demás, y otros casos que, bueno, no fue tan así, sino que fueron más complacientes con el régimen, ¿no? ¿Qué te ha pasado con esa situación desde lo periodístico a vos, Cami, en función de cómo ibas conociendo la historia, por el testimonio de Sonia y de toda la gente que estuvo detrás de esta causa? No, desde ese lado mi abuela, o sea, siempre con el labor periodístico de esa época, siempre fue muy empática porque era un momento donde la sociedad tenía mucho miedo. Y ellas inclusive tenían ese miedo, pero el amor vencía en buscar a mi tía y a su primo y a los 300 nietos, pero siempre fue muy empática con cómo la sociedad pudo reaccionar. Obviamente cuestiona, pero siempre estuvo ese lado de la comprensión de las abuelas, de comprender, bueno, porque ellos vivieron en esa época y sentían el miedo porque le tiraban los caballos encima cuando marchaban. Entonces, siempre entendió quizás el rol del periodismo, de un montón de... Además porque no se sabía lo que estaba pasando en ese momento. Sí. Siempre supo comprender, que eso para mí me parece muy valioso, ¿no? Y nada de eso, básicamente, como nunca se enojó. Claro. Porque comprendía el miedo y el horror que se estaba viviendo. Correcto. Y no sabían dónde estaba. O sea, ellas nunca se imaginaron que estaban desapareciendo sus hijos. Entonces lo imaginaron ya finalizando el golpe. Pero bueno, yo justo le escuchaba hablar a la hija Claudia Carlotto y decía eso, nunca se imaginaba que iban a desaparecer a su hermana, ella. Hasta que le dijeron que no iba a volver su hermana. Y ellos pidieron los huesos, que aunque sea les den los huesos de la... Entonces nada, creo que eso era un momento que se vivió de esa manera, con mucha incertidumbre y mucho miedo, y las abuelas a eso lo comprenden. Obviamente después hacen sus cuestionamientos y hablan y van y tocan todas las puertas, pero siempre al lado del respeto y de la comprensión. Bien, y lo tocaste al principio de la nota, Cami, el concepto de memoria completa que difundió el gobierno, en este caso, para esta fecha. ¿Cómo entiendes ese concepto? Vos como joven debes tener tus grupos de amigos, que no necesariamente tienen que ser de abuelas, pero bueno, se deben dar algunas discusiones. ¿Sos de confrontar, sos de darla o de decir el concepto que no se pueden discutir? ¿Cómo sos cuando vienen con ese concepto, por ejemplo, de decir, hubo muertos de los dos lados? Sí, quizás con respecto a la teoría de los dos demonios, a esto que se dice de la memoria completa, siempre trato de explicar, porque para mí eso no tiene discusión. No fue una guerra en un estado, o sea, simplemente si hubo guerrilleros que asesinaron a personas, tendrían que haber sido juzgados, no desaparecidos. Y para mí ahí está la base, que acá fue un estado que desapareció personas, que no las juzgó, que las desapareció por sus ideologías, porque no fue solamente por la parte armada de la militancia de ese momento. Mi tía era estudiante de la Universidad Nacional, tenía 21 años, era estudiante de Ciencias Económicas, y la desaparecieron por su manera de pensar. Y siempre digo eso, como bueno, está bien, hubo una parte armada que encima fue la menor parte armada, pero bueno, una parte armada que tuvo esos accionares de la militancia de ese momento, tendrían que haber sido juzgados, no desaparecidos. Correcto. Y para mí ahí está la base, no doy mucho margen a esa discusión, y tampoco cuando doy esas respuestas la gente me puede decir mucho. Claro. Porque para mí desde el concepto de eso, que no, las personas tienen que ser juzgadas, no asesinadas y desaparecidas, y el Estado no te puede desaparecer. Entonces nada, y a la vez esto, siempre también cuento, Argentina es
ejemplo a nivel mundial de que el Estado pudo juzgar a sus propias juntas militares, que no pasó en un montón de partes del mundo, donde hubo otras dictaduras con desaparición de personas. Entonces creo que es algo que además nos tenemos que sentir orgullosos como argentinos de haber logrado algo que en el mundo no se logra, que es haber juzgado a nuestras propias juntas militares y haberlos condenado a prisión por las desapariciones que llevaron a cabo en esos tiempos. Entonces cuando salen esas teorías, yo soy muy clara y como ahora me fui, claro, y eso, sí. Y no hay margen a la discusión para mí en ese sentido. Es muy simple, se puede explicar y tampoco se abre mucha discusión después de esa respuesta. Bien. Estamos charlando con Camila Gómez Parodi, estamos al final del segundo bloque y en el cierre del programa le voy a estar preguntando por estas manifestaciones que ha habido desde el punto de vista del cine, ¿no? Con la película protagonizada por Ricardo Darín y la distancia que marcó con aquella laureada con el Oscar, que fue la de la historia oficial, ¿no? Le voy a preguntar a Camila si tiene opinión sobre eso y qué le parece que se hayan dado ese tipo de manifestaciones artísticas en una época tan particular. Tal que ya volvemos aquí en la pantalla de Canal 5. Laguna Larga, en el corazón de Córdoba. Más obras para todos los vecinos de Laguna Larga. Trabajamos y apostamos a la cultura, al deporte, al próspero desarrollo de las instituciones y al cuidado del medio ambiente. Laguna Larga, una ciudad para vivir, porque Laguna Larga es el corazón de Córdoba. Municipio de Laguna Larga. Gestión Matías Torresena. Ayúdanos a cuidar a tus hijos. Lotería de Córdoba pone a disposición a través de su web 3 apps de control parental para juegos online. Son aplicaciones para que los adultos puedan bloquear el acceso de los menores a plataformas de juego. Escanea este código QR para recibir más consejos de seguridad. Lotería de Córdoba. Complejo Deportivo Mini Seniors. Defensa esquina Arani, Villa El Libertador. Promociones al 351-505-5929. Hoy te vamos a contar la historia de dos familias, los Saorretti y los de Rochelli. La diferencia entre ellas arranca cuando despiertan. Los Saorretti, levantan las persianas y festejan no tener que prender la luce. Los de Rochelli, en cambio, ay, Madonna Santa, le dan a las teclitas. Todo Saorretti sabe desde la cuna que el aire acondicionado se usa en 24 grados. En cambio, los amigos de Rochelli lo ponen a 19 aunque tengan que usar bufanda dentro de su casa. ¡Mamma mía! No seas de Rochelli. Este verano hace como los Saorretti y utiliza la electricidad eficientemente. Así gasta menos y ayudas al medio ambiente. EPEC.